Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene. Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Conversatorios al margen, capítulo 7. Muy buen día, tarde o noche. Una vez más, estamos con ustedes, gentil auditorio, para llevar a cabo un encuentro auditivo más, el 7 capítulo de Conversatorios al margen. Ahora con el interesante tema que se intitula La investigación educativa, vigencia, utilidad, pertinencia en la educación mexicana. Aunque los inicios de la investigación educativa se registran en los años 30 y en los 50 del pasado siglo XX, no es sino hasta 1964, con la fundación del Centro de Estudios Educativos, que comienza la investigación educativa actual. Fue el primer centro de investigación educativa multidisciplinario moderno. Hoy es oportuno actualizar datos y qué hay de novedades en esta materia. Además, que está ya muy cercano la realización del 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa a realizarse en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, del 15 al 19 de noviembre de 2021. Asimismo, el 6º Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado en Educación. Los objetivos planteados para este encuentro académico son 4. El primero de ellos dice: generar espacios de diálogo y análisis entre diversos actores sobre la contribución de la investigación educativa y los desafíos e impactos directos o indirectos del conocimiento que genera. El 2, reflexionar sobre diversas tradiciones, enfoques y propuestas teórico-metodológicas que conforman el campo de la investigación educativa e impulsar el intercambio entre sus actores. Un tercer objetivo, fomentar espacios de debate, reflexión, que contribuyan a la formación de investigadoras e investigadores en educación y abrir espacios de intercambio entre los diversos programas de posgrado en el ámbito educativo. El último, analizar las transformaciones de la educación y de la investigación educativa en tiempos de pandemia por el COVID-19. En este 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa se consideran también 14 líneas temáticas, entre ellas filosofía de la educación, filosofía de la enseñanza, teorías pedagógicas, filosofía, moral, genealogía, límites y fronteras del campo educativo, epistemología, carácter, fines y especificidades de la educación, trabajos conceptuales y distinciones sofisticadas de voces relevantes, estudios críticos, problemas nuevos, análisis, debates sobre las relaciones de las esferas, derechos humanos y derechos a la educación, y por último, perspectiva teórica, práctica, debates y desarrollos fundamentados de propuestas educativas relacionadas con la educación moral y o ciudadana. Pero ¿quién mejor para disertar sobre este tema que el maestro José Manuel Ramos Ávila? Quiero platicarles algo de él antes de empezar. El maestro José Manuel nace en la ciudad de Aguascalientes. Se forma como profesor de enseñanza primaria en el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, conocido también como el CRENA. También estudió en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés, la licenciatura en Ciencias Sociales. Hizo una especialidad en Teoría Educativa y Modelos Pedagógicos en la Unidad 321 de la Universidad Pedagógica Nacional. Pasante de maestría en Pedagogía por la Escuela de Graduados de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, titulado en la Maestría de Intervención para el Desarrollo Educativo en el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas. Su desempeño como profesor en educación primaria fue a partir de 1977 a 1986. Fue profesor de educación secundaria de 1982 a 1989, jefe del Departamento de Enseñanza del área de Ciencias Sociales del Departamento de Educación Secundaria Técnica en Zacatecas de 1989 a 1992.
integrante del Departamento de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura de 1992 a 1993. Asesor de la línea socioeducativa en la Unidad 321 de la Universidad Pedagógica Nacional de 1986 a 1993. Director de la misma Unidad 321 de la Universidad Pedagógica Nacional de Zacatecas de 1993 a 1996. Fue coordinador del equipo operativo de la investigación dirigida por el doctor Gilberto Guevara Niebla sobre el estado del conocimiento de las escuelas normales en Zacatecas, de 1996 a 1997. Integrante de la Dirección Técnica de la Secretaría de Educación y Cultura del 97 al 98. Fue director del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas del 17 de septiembre de 1998 al 30 de marzo de 2004. Docente del Centro de Actualización del Magisterio del 1 de abril de 2004 hasta el 30 de mayo de 2020. Sin duda, brillante y amplia trayectoria del maestro Ramos Ávila, quien agradecemos nos comparta de su gran experiencia en la docencia y sobre todo en el campo de la investigación educativa. Nos es muy grato tenerlo en este espacio de conversatorios al margen. Maestro José Manuel Ramos Ávila, pero antes le agradecemos infinitamente su participación. Antes también tenemos la participación de la doctora Beatriz Hernández Sánchez para que nos informe e introduzca este tema apasionante de la investigación educativa, ya que ella ha participado en algunas ocasiones en este Congreso Nacional, por supuesto, con ponencias muy sobresalientes. Damos la palabra pues enseguida a la doctora Betty y bienvenidos a Conversatorios al Margen, en su 7º capítulo. Adelante, maestra. Gracias, maestro Margil, por la introducción. Gracias, maestro Ramos, por su presencia. Y bueno, en un afán de no perdernos en tantísima información, solamente quisiera puntualizar, maestro Margil, maestro Ramos, con su permiso, el propósito de este capítulo. Sabemos que COMIE, como tal, que es como una especie de organismo rector que pudiéramos decir que conjunta los productos de la investigación educativa en México, nace en 1993. A raíz de ese año, se ha convertido en una especie de repositorio dinámico de lo que se produce en la investigación educativa en nuestro país. Pero el propósito de este conversatorio, que es muy deseable, ojalá nos escuchen profesores en formación de todas las licenciaturas que se forman para ello. ¿Por qué? Porque la conversación que pretendemos tener con el maestro Ramos persigue el generar ideas o reflexiones alrededor de cómo se generan las líneas temáticas de investigación, cómo nacen, bajo qué intereses, bajo qué rectores, no solamente pedagógicos, sociológicos, sino, ¿por qué no?, hasta políticos, sí. Es decir, ¿qué estamentos son los que condicionan la generación de esas líneas de generación del conocimiento? Sabemos que a partir, voy a hablar de 2011 para acá, si revisamos lo que COMIE generó de 2011 para acá, hablamos que en el 2011 hubo 17 líneas temáticas, pero en el 2013 se mueven alrededor de 7 líneas temáticas. En el 2015 son también 7, se conservan las 7 líneas temáticas. En el 2017 son 16 líneas temáticas. No las voy a enlistar porque ya ahorita el maestro Margil dio algunas pautas precisas. En el 2019 son 18 y en el 2021 surgen 18, pero con un desdoblamiento mucho más extenso. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Entonces, sí nos gustaría que el maestro Ramos, desde la perspectiva que él tiene, desde su amplísima experiencia que ha desarrollado, ¿cuáles áreas temáticas focalizaría a manera de conversación y por qué? Lo escuchamos, maestro. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación a mis compañeros docentes, la maestra Beatriz, el maestro Margil, para platicar, para conversar precisamente sobre
las situaciones que percibimos con relación a las acciones de estos organismos que apuntan siempre a elevar la calidad de educación apoyados en la investigación educativa. Voy a centrar mi participación sobre las áreas temáticas y las líneas temáticas en un principio que se llama cómo es que se genera o cómo se practica o cómo se lleva a cabo el ejercicio de docencia, en el sentido del concepto de aprendizaje. Porque, pues vaya, si nosotros identificamos las distintas áreas del conocimiento, nos damos cuenta que un médico pues siempre tiende a investigar sobre su rama de especialidad o general de la medicina, un biólogo sobre los asuntos que tienen que ver con estos seres vivos, un matemático precisamente sobre matemática, un físico igual. Entonces, pues todo aquel que se dedica a una actividad en específico siempre tiene muchas cosas que indagar. Y en el campo educativo, pues los que nos dedicamos a la docencia, lo que tenemos que sobre qué investigar y sobre qué trabajar siempre, pues es precisamente la esencia de nuestro quehacer. Desafortunadamente, por formación y por tradición, aunque aquí vamos a abordar en algunas de las áreas temáticas y de las líneas temáticas el asunto del currículum, en México siempre se han desarrollado currículos muy buenos, de mucha avanzada, bastante generosos en términos de la formación de los niños, de los prejuveniles, de los profesionales. Pero quienes los formamos generalmente nos movemos en un concepto equivocado, por ejemplo, de lo que es aprendizaje. ¿Por qué? Porque fuimos formados en estas áreas de las normales, básicas o superiores, con un concepto de aprendizaje en el cual se le endosa más un asunto que tiene que ver cómo ejerzo yo la enseñanza, a cómo identificar cómo se aprende. Obviamente, apoyados en las teorías. Y bueno, no es la idea desarrollar aquí una teoría, pero el último concepto con el que yo me estoy quedando es en de que pues, se aprende de acuerdo al referente previo que tiene cada individuo. Si un individuo está retirado del referente previo de lo que se pretende que aprenda, con la estrategia de enseñanza, pues difícilmente va a aprender. O difícilmente va a avanzar o se va a tardar más en avanzar. Mientras que aquel que sí tiene un referente previo cercano al contenido o el asunto que con una estrategia de enseñanza se pretende desarrollar en el grupo, en los grupos, pues rápidamente va a avanzar. Y aquí aprovecho de una buena vez para ver una línea temática que ya cuando lleguemos a ella, si es que llegamos, ya no la tocaría a profundidad. Esta de disfunción que hay en el concepto de aprendizaje y de enseñanza provoca lo que se va a trabajar aquí en una de las líneas temáticas del Congreso, el asunto de la disciplina. Cuando la cuestión de la disciplina no es asunto de los muchachos, no es asunto de los estudiantes, no es asunto de los jóvenes de secundaria, de los niños de primaria o de los jóvenes de prepa, no. Ese es un asunto de los profesores que no están atendiendo el referente previo de los muchachos para que el contenido se les haga significativo. ¿Por qué? Pues porque como el concepto de aprendizaje está basado en el de enseñanza, generalmente los profesores lo que tomamos es una tabla rasa en una planeación preestablecida, derivada de un programa, de un plan y programas de estudios también preestablecidos, y bueno, pues lo vamos desarrollando a tabla rasa con los estudiantes. Y difícilmente pues atendemos las diferencias conceptuales que ellos tienen al respecto. Y de ahí se deriva la disciplina. Y me causa
¿cómo diríamos? Curiosidad, por no decir otra cosa más grave que pudiera ofenderse a alguien. ¿Cómo se gastan millones de pesos, o se hacen préstamos al extranjero para atender ese asunto de la disciplina? Incluso para invertir en la nómina, en capítulo 1000, asuntos que tienen que ver con la disciplina. Por ejemplo, en secundaria, se contratan personas en el área de asistencia educativa para atender asuntos que el profesor de matemáticas no puede resolver con sus alumnos. O para atender asuntos que el profesor de biología tampoco puede atender con sus alumnos. Esos son asuntos de cada profesor. Se organiza al interior de las escuelas otro asunto que también se va a tocar en una línea temática, pero que de una vez la abordo para tener más o menos una entrada así global, este asunto de la asesoría o de las tutorías. ¿Cómo es posible que yo, siendo profesor en mi caso, de la línea de formación docente o de pedagogía, yo vaya a poner mi queja o a plantearle una problemática de mi alumno de esa línea de pedagogía a su tutor que es de matemáticas? ¿En qué me puede ayudar un profesor de matemáticas? ¿En qué no acaso tengo yo el programa y tengo el referente del muchacho para poder resolverlo? Ese es otro entuerto, no sé cómo llamarle esas situaciones que no resuelven nada al interior de las escuelas, ni en secundaria, ni en preparatoria, ni en profesional. Si acaso lo resuelve es en las universidades. ¿Por qué? Porque los tutores en las universidades, incluso hay un documento emitido por la UNESCO, que por cierto adoptaron las normales, para mí malamente adoptado, en donde sí hay un tutor, un asesor, un apoyador, pero desde el principio de la carrera, pero porque está en la línea del conocimiento, porque está en la línea de formación y porque va a permanecer durante toda la carrera, algunos semestres, algunos otros sí, otros no, dentro de esa formación de ese alumno. Una cosa, sí, en relación a eso, sí, ¿cómo? Y a manera de esta conversación que nos ha permitido tener con usted, es ahí donde se pierde la frontera entre tutor y mentor. Y a mí me cuesta trabajo entender dónde. Hablando de educación superior, no sé qué opinas. No, sí, y también incluso se confunde mucho con asesoría, tutoría, que es una, que es la otra, no se sabe. Y al último, tenemos desafortunadamente resultados muy negativos. Se difumina. Definitivamente no se ha podido tener una tutoría como lo marcan exclusivamente de tutor, no de asesor ni de otra cosa. Y bueno, pues no sé qué hay que hacer algo con respecto a eso. Yo creo que ahí sería una línea específica de investigación para... Perdón, ya lo interrumpí, sí, pero es que... yo quise comentar eso porque sí se pierde esa frontera. Sí. Perdón, maestro. Tutoría. Así es. No, yo no la perdí. Yo no la perdí. Para mí, yo debo de ser el mentor, el tutor, el asesor y el profesor de mi materia, de todos mis estudiantes que tengo. Si tengo 3 grupos, de esos 3 grupos, pero solamente de mi materia. Porque yo no puedo incursionar en apoyar a un estudiante con problemas que tiene otro profesor, y menos si esos problemas son de sistema de estudio. Pues eso los debe resolver el profesor, pues eso es muy sencillo. Pero ahora si me dicen, ¿de especialidad? Pues ¿de dónde? ¿De dónde agarro yo elementos para poder resolver el problema de ese muchacho que está en mi clase, pero que su asesor es otro? Y bueno, y yo así lo identificaba. Lo planteé varias veces. No, pues los maestros se esponjaban y se enojaban porque no, ¿cómo es posible que aparte de ser profesor también va a ser tutor? Tienes la obligación, porque tú tienes que tutorear a ese muchacho en tu asignatura. Por lo tanto, el muchacho va a tener tantos tutores, tantos asesores, tantos profesores. ¿Cómo asignaturas tenga? Como asignaturas tenga, maestra. Así es. Así es. Bueno, y créanme que yo lo manifesté durante mi desempeño como docente, y bueno, cada vez que lo presenté, bueno, pues para atrás, no había posibilidad de avanzar en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a ir abordando algunas áreas temáticas con sus líneas temáticas. Rápidamente, bueno, quise hacer este preámbulo por el concepto de aprendizaje, que no está claro. Yo tuve infinidad de talleres
con profesores de educación secundaria y de primaria. Y cuando les preguntaba, oiga, ¿para usted qué es aprendizaje? El 99% me contestaba que eran sus estrategias de enseñanza, que de eso se derivaba el aprendizaje. Pues para mí, mis alumnos aprenden haciendo cosas, dibujando, cantando, trabajo en equipo, o sea, puras estrategias de enseñanza. Y bueno, yo digo, que ese maestro nunca recibió una formación o una información sobre las teorías de aprendizaje, claro que sí, pero nunca las llevamos a la práctica. Cuando menos yo en mis principios de profesor, yo nunca las llevé a la práctica. Por ejemplo, sí, maestro. Sí, no, incluso los programas actuales, planes de estudio, cuestan mucho al aprendizaje, más que a la enseñanza, precisamente. Y entonces nos perdemos ahí en ese recoveco que hay, que la enseñanza, que la aprendizaje. Y le apuestan mucho, dice claramente, aprendizaje. Va más enfocado a estos últimos programas que yo he conocido, de los 10 años para acá últimos. 12, 18. Sí, 12, exactamente. Muy bien. Ya para iniciar a abordar las áreas temáticas, en líneas temáticas, les voy a hacer una confesión para que vean lo grave que es pues este asunto de la formación de profesores. Yo egresé en 1977 y la marcha para el aprendizaje de la lectoescritura era el método global de análisis estructural, marcha lenta. Fíjense, eso es todo lo que tengo aprendido de ese método. Y era bien famoso, se pegaba mucho. El método global de análisis estructural, hasta lo recitaba. Entonces, cuando yo llego a trabajar en una escuela de organización completa, yo tendría 4 grupos, 2 en la mañana y 2 en la tarde. ¿En secundaria? No, en primaria. Ah, primaria. No. Por cierto, yo no sabía que había dobles plazas, nunca me la dieron. Pero bueno, así nos novatean. Yo enseñé con el método silábico. ¿Por qué? Porque con ese me enseñaron a mí. Exacto. Pero su ECRO funcionó. Sí. Su ECRO funcionó. Pero lo increíble es que ese método funcionó con el material, con el programa y con la marcha lenta del método global de análisis estructural, porque yo no tenía otros libros. Eran los que se tenían. Sí. Entonces, no, pues yo a tambor batiente y con eso se enseñaron los míos. Entonces, el cerebro es una maravilla y uno comete cada barbaridad. Y todos el ser humano es tan inteligente que aprende. A pesar de nosotros. Y gracias a ellos no me corrieron. Hay ocasiones que se cuadricula uno a un cierto cartón que nos imponen o queremos agarrarlo y no sale. No sale. No lo entendemos. No lo entendemos. Entonces, bueno, ya después en el transcurso de mi desempeño como docente, pues vi muchos métodos de enseñanza, de la aprendizaje de la lectoescritura, todos con los mismos resultados. Los profesores de normal seguían enseñando esos métodos cantaditos, recitaditos, pero nada más. Cuando se iban las prácticas, no se procuraba recuperar si verdaderamente se estaba aplicando el método. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en las normales, en la formación? Bueno, la primera es el área temática, es la filosofía, teoría y campos de la educación. En esta área temática. En esta línea temática, yo elegí la epistemología, perspectivas teóricas y metodológicas de la génesis y desarrollo del campo educativo. Con respecto a esto, la epistemología y las perspectivas teóricas están basadas ciertamente en teorías del aprendizaje, pero pues no se abordan porque el génesis, el origen de lo que es el desempeño de la educación está en el método de enseñanza, en de lo que hace el profesor, no lo que deben de hacer los estudiantes. Entonces, ahí aunque se remita a la epistemología en este sentido, se hace pero en el discurso. No digo que no se toque, sí se toca, pero en el discurso. No son trabajos que sean llevados a la recuperación y a la comprobación pues, algunas hipótesis, algunas variables que se planteen, porque además no se ha transitado a 100% a adquirir un método de investigación en la educación, porque sigue agarrando el tradicional. Incluso se le mete mucha situación cuantitativa, cuando desde mi punto de vista pues ya debe de ser métodos cualitativos
con apoyos cuantitativos, obviamente, que son necesarios de vez en cuando, pero apoyos, no la base, no el argumento, no el fundamento. Ahí, bueno, yo he asistido a algunos eventos de investigación educativa, a algunos congresos, y pues sí, se tiene un discurso muy bueno, muy elevado, pero no está aterrizado, no está llevado al nivel de decir, miren, esto se aplicó y esto resulta. Otra área temática sería la historia e historiografía de la educación. El apartado que yo tomé es las experiencias educativas comunitarias, estatales y regionales. Que desde mi punto de vista, esos deberían de ser la estrategia de cómo recuperar la historicidad o la historiografía en la educación. ¿Por qué? Porque las experiencias comunitarias, estatales y regionales son las que realmente se están generando en el campo educativo de manera diferenciada. Por poner 3 escenarios, no es lo mismo este tipo de experiencias en el sur del país, en el centro del país o en el norte del país. No es lo mismo en la costa que en el semidesierto. O sea, hay una diversidad muy grande sobre cómo recuperar estas experiencias educativas comunitarias, estatales y regionales. Y lo curioso es que el plan y programas de estudio sí consideran estas especificidades, pero nadie las ejercemos. Bueno, ahora con este nuevo proyecto que traen para la elaboración de los planes y programas de educación normal, nos están invitando a que participemos directamente. Ayer platicaba con un profesor y me decía, no, que al último van a hacer. Y le dije, mira, no te quejes, te están dando la oportunidad de que tú participes, vamos a participar. Sí. Porque definitivamente... No, pero va en serio. Va en serio. Porque hasta es un seminario. Sí, es un seminario. El doctor Ángel Díaz Barriga. También. Él lo está conduciendo en parte. Incluso yo le mandé a él un WhatsApp, porque está en su espacio de Facebook. Y sí lo vio, me ha contestado en relación a esto que estamos hablando. Sí. Pero ya vi que en YouTube ya empezó él a generar unas sesiones en relación al diseño curricular para normales compartido. Sí, nos están invitando para que nosotros incluso participemos en el perfil de egreso de nuestros alumnos, tomando en consideración los contextos. Entonces, de ahorita lo que está hablando, efectivamente son muy diferentes el norte, el sur, el centro. Sin embargo, nos están invitando. Yo creo que hay que agarrar la palabra. Y que sea en serio. Sí. Claro que sí. No, ese ejercicio está desde que se transitó hacia las licenciaturas en codiseño. Le llaman codiseño. Pues en las licenciaturas en la enseñanza superior, cuando ya todas las normales fueron. En el 84 fue. En el 84. Exacto. Esa participación, pero bueno. Con Esther Carolina. Diríamos en ¿cómo diríamos? Con mucho temblor y temor. Pues son muchos los indios que participan y pocos los jefes apaches. ¿Por qué? Porque los que participan no tienen conocimiento pues de la sistematización de lo que es una investigación. Probablemente los que participan la tengan teóricamente establecida la tradicional, que ahí sí pueden avanzar. Pero, diríamos, a manera de experiencia, de investigación, de su propia práctica, pues no hay, a pesar de que ya tenemos más de 20 años ejerciendo esa formación. Miren, les comento que ustedes se dieron cuenta que más o menos en 1992-93 hubo una convocatoria para la elaboración del libro de historia de los estados. Así. Y aquí en Zacatecas, el libro de historia de los estados que se actualizó fue de universitario. Sí. ¿No fue de profesor? Sí. Incluso uno fue director de nuestra escuela, un autor. Sí, pero en conjunto con universitario. Pero sí, claro. era más universitario que normalista, sí, ¿verdad? Sí. Porque su experiencia... Aunque en su origen sí eran normalistas. Sí, pero su experiencia metodológica... Universitaria. Sí, tiene razón. Sí. Entonces, ellos eso la ganaron a todos los equipos de profesores que se armaron en todo el estado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el modelo de diseño curricular que estaba admitiendo la Secretaría de Educación Pública era muy cercano al modo de hacer las cosas en cuanto a la sistematización, en este caso de la historia regional, de la formación universitaria y de la normal. Así es. Sí. Y bueno, ahí es cuando les digo que como que se invitan a veces más a indios que a
jefes apaches que puedan hacer, que puedan sacar adelante pues este tipo de proyectos. El número 3 es la investigación de la investigación educativa. Ahí hay un tema muy grande, porque pues sí, el área es impactante, la investigación de la investigación educativa. Pero bueno, yo iría con el apartado 2.3, que son los cuerpos académicos. De todo hay cuerpos académicos, menos de investigación de la docencia. Hay cuerpos académicos de historia, hay cuerpos académicos de matemáticas, hay cuerpos... Si se fijan, todas son áreas del conocimiento. Pero del cuerpo académico de la investigación de la docencia, no hay. O de la sistematización de la docencia, no hay. O de la recuperación de la docencia, no hay. Bueno, yo estuve últimamente en la última institución de nivel superior. Se quiso hacer varias veces, pues nada más como intentos. Pues vamos empezando 3, vamos empezando. Y después, no, pues es que la carga, que el tiempo, que esto, que ya mejor me invitaron a otro cuerpo académico porque ese ya está medio aprobado y apenas van a hacer. Entonces, pues no, nunca se hizo nada, ¿no? Entonces, los cuerpos académicos no van apuntando a verdaderamente investigar lo educativo. Sí organizan, sistematizan cuestiones que tienen que ver con la educación, pero en el campo del conocimiento, no en el ejercicio de provocar enseñanza en los estudiantes. Esa es la esencia de la educación. Provocar el aprendizaje, perdón, era aprendizaje, no enseñanza. Provocar el aprendizaje en los estudiantes. El 3.4 dice, uso de la investigación educativa, pues como la usamos si no existe. La que ya existe, bueno, está muy trabajada, está muy elaborada, pero la que tiene que ver con qué está pasando con los aprendizajes de los muchachos, pues hay poco. En teoría hay mucho, pero ya en la recuperación de esa teoría, o sea, la praxis puesta ya ahí en el ejercicio, hay poco. Y el 4.6, que tiene que ver con la práctica de la investigación educativa, pues diríamos que este último subsume a los dos primeros. Solamente habiendo práctica de la investigación educativa, sobre todo de la docencia, se pueden generar cuerpos académicos en función de eso y se puede hacer uso de la investigación educativa incluso para hacer lo que ahorita comentaba maestro Margil, de que nos están invitando a participar en el diseño de plan y programas de estudio de acuerdo al contexto, de acuerdo a la región, pues ahí se podía aprovechar. A ver, pero, perdón, aquí me surgió una pregunta. ¿No será que nosotros, hace ratito usted hablaba de que las tendencias metodológicas para investigar muchas veces son o mayormente cuantitativas o por ahí algunas o varias mixtas o bien cualitativas? Pero el punto es, me surge una duda. ¿No será que los profesores, no digo que todos, algunos, no sistematicemos el uso de esa información que ya está hecha, que ya está trabajada? Es una duda. No digo que todos, que algunos lo incurramos en eso. En el plan 97 de educación primaria y de 99 de educación preescolar, no era tanto la investigación con todo el rigor. Sin embargo, fue un ejercicio muy bueno el recuperar la práctica que los muchachos estaban realizando y que se emitía en un ensayo. Y eso como que le dieron ese sesgo y no se sistematizó al 100%. Sin embargo, hubo excelentes trabajos por parte de nuestros alumnos. Al momento que había las 3 líneas de titulación, que era la experiencia docente, era la investigación de caso y la gestión escolar. Y ellos decían cómo habían hecho todo eso. Faltó a lo mejor sistematizar más o profundizar o tener más rigor, 100% de investigación. Sí. Pero a mí me parecía muy bien. También educación especial tuvo esas tres modalidades. Entonces a lo mejor no se le dio la importancia y ahora me estoy dando cuenta, cuando están haciendo ya tesis o portafolios y informes, yéndose por otro lado que no es ni investigación de conocimientos de nada. Y bueno, la verdad, y no quiero decir ni nombres ni nada, pero desafortunadamente estamos perdiéndonos en eso. No se trata de cuestionar en negativo, se trata de reflexionar en voz alta, ¿verdad? En el sentido de que a lo mejor a veces nosotros, los formadores, claro, en el tiempo que nos haya correspondido a cada quien o le siga correspondiendo,
a lo mejor hacemos una interpretación o una decodificación epistemológica, ¿verdad? O praxeológica no correcta. O sea, no con la orientación. Por ejemplo, el portafolio, que ahorita es una de las modalidades de titulación. Pues, ¿qué más que un portafolio? O sea, un portafolio puede ser el contenedor real de lo que sucedió en su formación y de su forma de enseñar y de su forma de provocar el aprendizaje del estudiante. Pero yo siempre he pensado que si nosotros no lo hacemos, debe hacer, cuando le hicimos la invitación decía, pues si nosotros no investigamos, pues entonces, ¿cómo queremos que el estudiantado o el profesor en formación lo haga? O sea, ¿con qué referente? O no sé si estoy viendo mal. No, es que yo también comparto esa idea. Y bueno, lo que plantea el maestro Margil, sí hay buenos trabajos, o sea, de recuperación de los muchachos. Y lo seguirá viendo, ¿no? Pero son de los muchachos, no son de los formadores, porque los formadores no sistematizan su práctica. Exacto. Bueno, no sistematizamos nuestra práctica. A lo mejor nosotros no lo hacemos, o no lo hacemos, Es. o no lo hemos hecho. Yo no lo he hecho. Bueno, Sí, no lo hemos hecho. No, a lo mejor otros sí, nosotros, sí, yo no. Y no. ¿Sí? Sí. Bueno, yo sí la hice y así me fue. ¿Por qué? Porque todo cambio trae una resistencia, trae Tremenda. problemas, sí, muy fuertes. Por eso no hay investigación de la propia práctica. Pues no, porque pues, se puede nadar tranquilamente en el magisterio sin hacer investigaciones. Sí, se pueden tener claves de investigador sin ser investigador, ¿o no? No hay problema, en el sentido no hay problema. Y yo tuve una experiencia con la maestra Betty, lo sabe, en mi formación en la maestría en pedagogía en Monterrey. Yo hice varios trabajos de investigación cualitativa, porque la enseñanza sí era ya. Yo cuando recibí esa información dije, no, hombre, aquí está la mera papa. Y no, pues después me di cuenta que no, pues estaba más limitado. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque pues ahí existía el objeto que era el estudiante y el sujeto que era yo. Y trataba la investigación como si estuviera yo en un laboratorio, pues era eso. La pedagogía experimental. Es correcto. Sí, pedagogía experimental. La pedagogía cuasi experimental y preexperimental. De Campbell y Stanley. Sí. Es correcto. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, porque sí lo hice en secundaria, con buenos resultados además, y con eso me iba a titular. Bueno, ya no lo hice por cuestiones de que ya no me pude desplazar a Monterrey, pero luego después hice la otra, donde yo ya me metí en el tanteador para cuestionar mi práctica. No, me encontré infinidad de inconsistencias que decía, pero ¿por qué nadie ve esta inconsistencia? Pero claro, yo mi práctica la reflejaba en el diseño curricular y en la teoría. Si mi programa decía, hay que apoyarse en los referentes previos de los estudiantes para desarrollar el contenido programático, entonces pues yo me iba a ver qué es referente previo. ¿Cómo se planea en ese sentido? ¿Cuál es la planeación diferenciada? ¿Cuál es la evaluación diferenciada? Durante mi ejercicio de docencia, sobre todo en el CAM, los últimos 20 años, yo hice un ejercicio de evaluación cuantitativa porque hay que desarrollar hay que rendir cuentas con una escala estimativa del 1 al 4. No, cada rato yo tenía pleitos. Usted y su escala, que a poco no ve la escala oficial. Digo, pues es que esa escala oficial no es para calificar, señores. Esa es para rendir cuentas. Ahí dice que del 50% hacia abajo está reprobado, pero ahí hay un 4, un 3, un 2, un 1 y un 0, ¿sí? Y miren, del 6 al 10, eso dice que están aprobados, pero hay un 7, un 8, un 9 y un 10. Todo el mundo aspira al 10, aunque sea regalado, al 9, al 8, lo que sea, es más, ya al 6. Pero cuando están reprobados, en ese estándar de reprobación, hay escalas. Hay gente más reprobada que otra. Entonces, con una escala estimativa, y bueno, total que yo llevaba a mis estudiantes ahí en ese sentido, les iba muy bien. Yo tuve experiencias no desagradables, sino reales, de que al término del semestre mis estudiantes no sabían por qué estaban reprobados. Luego me decían, maestro, ¿yo por qué estoy reprobado? Si le di todo, le dije, no, mire, aquí me faltó esto y esto. Y en cuanto usted me lo entregue, yo lo recupero.
Y otro me decía, maestro, pero usted esto y esto y esto otro. Usted no me va a hacer lo mismo que él, usted va a hacer esto y esto. Tiene para entregármelo tal día. Si no puede, yo estoy en mi cubículo, ahí le doy la asesoría y le proporciono los materiales. O sea, yo lo reprobaba con las inconsistencias que ellos tenían, producto de la reprobación, de las evidencias y los procesos que yo llevaba, ¿verdad? Pero ¿qué implicaba eso? Que yo no avanzaba en el programa. Yo llegaba al 70, 80% del programa, cuando bien me iba, y a veces al 50%. Pero yo les aseguro que aquel que terminaba el programa andaba igual que yo en aprendizajes con relaciones y contenido programático o más abajo, pero con calificaciones aprobatorias. Entonces, pues yo decía, no, pues aquí hay una contradicción. Y total, que nunca pudieron quitarme esa escala estimativa. Y porque yo se los argumentaba cómo la transfería a la escala administrativa. Sí, para dar cuentas. Sí, para dar cuentas. Que para eso es la escala administrativa. Yo les aseguro que ustedes también se fueron con esta idea de que hay que calificar del 5 al 10. Sí, ciertamente, pero hay una escala del 5 para abajo. Y es muy marcada en muchos muchachos. Y eso sí es muy tocado en los trabajos de investigación. Sí, es muy tocado. En congresos, pues. Sí. Pero yo nunca he visto pues que se avienten el rollo de decir, a ver, vamos viendo este criterio. ¿Por qué utilizamos la escala administrativa como una escala para calificar? Peor aún, ¿por qué utilizamos porcentajes para calificar? Sí. Ay, pues tu asistencia 20%, tu puntualidad tanto, trabajo 5, tareas pues un 2, ahí ajustábamos el 100% con puras trivialidades. Cuando pues es una obligación que el muchacho vaya, no vas, pues no te califico, punto. No. ¿Verdad? Pues no. Bueno, esa es una experiencia muy grata que yo me llevé con mis estudiantes, que primero pues me odiaban, ¿verdad? Pero ya después más o menos iban agarrándolo. Iríamos al punto 4, que son los procesos de aprendizaje y educación. Ahí es el punto que ya traté, orientación, tutorías y servicios educativos, que no voy a trabajar porque ya lo expliqué al principio cómo debe ser el tratamiento en el profesor. El currículum, tomé el punto que tiene que ver con el currículum, con los procesos de apropiación, significación e interacción que realizan docentes, estudiantes e instituciones. Miren, si se fijan, tan solo en el enunciado ya tenemos un problema. Porque primero ponen al docente, luego al estudiante y luego a las instituciones. Cuando para mí debe ser al revés. Primero el estudiante, luego el docente y con lo que realimente el docente, con lo que hizo con el estudiante, las instituciones van a diseñar ese currículum como atinadamente lo decía hace un momento el maestro Magil, que nos están invitando a participar en el diseño del plan y programa. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Nos iríamos al punto, al área número 6, que es la educación en campos disciplinares. Bueno, aquí tomélo luego el 1, la primera línea que dice análisis de los procesos de aprendizaje y del desarrollo de los conocimientos y saberes disciplinares. ¿Sí? Sí, es importantísimo. Quien participe en esta línea, para mí, está, creo que entrando en un espacio correcto de cómo ir manejando la investigación educativa, porque es el análisis de procesos de aprendizaje. Entonces, si yo voy a analizar los procesos de aprendizaje, en función de los procesos de aprendizaje voy a planear. En función de los procesos de aprendizaje voy a calificar. En función de los procesos de aprendizaje voy a aprobar o no aprobar la formación o el nivel o el semestre o el cuatrimestre o el año escolar o el semestre de ese estudiante. Para mí eso está correctísimo. Analizar los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los procesos de aprendizaje me van a decir a mí cómo proceder en mis procesos de enseñanza. Así es. No el programa. El programa ya está allí y está muy bueno, y está muy amplio, muy profundo, y hasta lo puedo hacer yo más profundo. Pero, ¿cómo está mi estudiante? ¿Está listo para recibir el programa en su perfil bajo del programa? Pues ni para eso está. Sí, lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo. No, tiene que empezar de -2, sí. -3. Piensen ustedes en un estudiante de secundaria, porque aquí pues va a haber en el auditorio bastantes maestros que están en distintos niveles educativos. Un jovencito de secundaria, primero secundaria, que no sabe leer, que no sabe
Que no escribe correctamente. O que no escribe correctamente. Pero vaya, la lectura es nada más mecánica. Y termina de leer y ya la clásica del profesor que no quiere bater. ¿Qué entendiste? Nada. No hay comprensión. Nada, no hay comprensión. O los lenguajes alternativos. La inclusión, ¿no? La inclusión. Entonces, ese asunto del análisis de los procesos de aprendizaje me parece muy importante. En el número 7, bueno, si no tienen alguna otra. No, adelante. Las prácticas educativas en espacios escolares. Ahí seleccioné el número 10, que dice la implementación de estrategias y documentación de experiencias pedagógicas. Ese también es un asunto, un área y una línea temática muy buenas para trabajar en la investigación educativa. ¿Por qué? Porque la implementación de las estrategias y la documentación de las mismas nos llevan a darnos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos andamos de este concepto de educación de aprendizaje que requieren nuestros estudiantes y que no siempre es el mismo. E incluso si tenemos grupos paralelos, ni en los grupos es igual. Yo tengo que trabajar de manera diferenciada en un grupo y de manera diferenciada en otro. Así como lo hacemos de que, oye, ¿cómo es el grupo de tercero A? No, malísimo. Pregúntale a fulano, malísimo. Y el otro, el tercero, ese es el bueno. Pregúntale, sí. No, ese es el bueno. Sí. Ese es el bueno. Pero la apreciación está en el sentido de la disciplina o la disposición de estudio autónomo que tiene ese grupo, ya sea por imitación o por motivación de unos a otros. Porque nos hemos encontrado con grupos donde la competencia es motivadora para hacer los trabajos. Pero nos hemos encontrado en otros grupos que incluso el comportamiento y la actitud de los muchachos los lleva a no hacer trabajo. No presentamos la tarea, pues no la presentan. A mí me llegó a suceder eso ya en profesional. Se pusieron de acuerdo y no llevaron la tarea. Muy bien. Pero por ahí uno que no fue y que preguntó por la tarea y que no se enteró la llevó. Entonces, yo de manera así muy estratégica, a ver, Juan Rodríguez, presente. 4. Acuérdense que mi escala era del 1 al 4. 4. Pepito, 0. Alicia, 0. Todo 0. ¿Por qué tenemos 0, maestro? Pues no trajeron la tarea. Pero todos, dije, sí, todos. Y yo para mí, eso me facilita mucho mi trabajo porque no va a revisar nada, nomás va a poner puros ceros y terminando el semestre, todos están reprobados. Sigan sin traer la tarea. Yo no batallaba por eso. No, que se la entregaron, no. Entréguenmela si se la reviso para ver qué tanto va avanzando, pero esa tarea no tiene calificación. Porque a mí me convenía que si desarrollaban algo, yo viera que si estaban avanzando o no, yo me iba a dar cuenta. Entonces sí. No, pues entonces qué chiste. Bueno, entonces no me la entregué. Los que me la entregaban, fíjense que ya me arrepentí. Los que me entregaron la tarea tienen un 3. Mañana se la traigo, todavía los más lentos. No, pues ya no, ahora sí ustedes ya no. No, se hubiera dicho, le dije, es que lo soñé, muchachos, lo soñé, pues apenas se lo estoy diciendo. Y ahorita ya estos tienen un 3. Entonces, cuando tuve yo estudiantes que no me trajeran la tarea, nada más una vez. Después siempre me la entregaban. Acepto, es una enfermedad, una emergencia, es comprensible. Ahí se aplicaba el criterio. Entonces, ¿Eso en cuanto a prácticas? En cuanto a prácticas educativas y en cuanto a estrategias para incentivar a los muchachos a trabajar tareas. Y yo nunca dejé tareas de aprendizaje. Yo siempre dejé tareas de realimentación, de repaso, de aplicación de lo que se había visto en clase. Porque pues también tenemos un gran error en las prácticas educativas que pensamos que los muchachos con las tareas aprenden. Yo les preguntaba a los maestros cuando les daba algún taller o algo, oigan, ¿ustedes cuándo han enseñado a hacer tareas? No, pues, a ver, pues lo que les están dejando es lo que ustedes deben de hacer en el salón de clase. Pues ¿cómo se lo dejan a un papá que está preocupado por llevar el pan a la casa? ¿Qué tal si el papá está en la cárcel? No, olvídense. La tarea es en el salón de clase. La tarea es en el salón de clase. Si tengo un espacio más adelantito, luego les platico una experiencia, pero quisiera ir abordando los puntos para
para quien está siguiendo el programa o va a seguir el programa y va a escuchar esto, va a ver esto, pues que vaya teniendo algunas referencias, y no todas, algunas. Vamos en la número 7, ¿verdad? Sí. Prácticas educativas en espacios escolares. Yo elegí la número 10 que dice implementación de estrategias y documentación de experiencias pedagógicas. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Porque es muy relacionada con a lo que acabas de comentar. Es correcto. Procesos de formación, metodologías y dispositivos de formación, tecnologías de la información y comunicación, prácticas profesionales, es el punto número 5, prácticas docentes, narrativa, investigación, acción. Aquí está el asunto de la investigación-acción. ¿Por qué? Porque en la investigación-acción no hay sujeto y objeto de investigación. Los dos son objetos de investigación. O el sujeto a la vez se convierte en objeto porque está en la acción, está en la actividad cualitativa de hacer la investigación. Entonces se deja de ver el objeto a investigar desde arriba o desde un lado, desde atrás, desde enfrente. O desde lejos. O desde lejos para verlo al interior. Obviamente que la explicación de lo que es esta idea de la investigación-acción es muy amplio y tiene muchas aristas que hay que revisar. Y bueno, pues hay que elegir los elementos que nos puedan proporcionar esa posibilidad. Entonces, utilizar esas metodologías de la investigación-acción. Siempre apoyadas esas metodologías en la teoría educativa, en la teoría del conocimiento, en la teoría de la investigación, en las teorías pedagógicas, en las teorías socioeducativas, pues, en teorías que nos den consistencia para ver si lo que estamos haciendo pues va bien o no va tan bien. Muy bien. Yo pienso que esa línea es la más cercana a los profesores en formación. De hecho, los planes de estudio pues tienen inoculado el método de la investigación-acción. Y como bien dice usted, pues tiene varias corrientes o varias, pudiéramos decir, varios estilos de aplicarlo, ¿verdad? Entonces, creo que esa que usted acaba de mencionar es la que más toca la fibra del estudiante normalista o del estudiante que pretende ser profesor en cualquier institución de educación superior. Y que también debe tocar al formador. Claro, claro. También debe tocar al formador. El 9, el área 9 dice, sujetos de la educación, también está muy bien. Incluso hasta le hice una anotación ahí, dice, es lo que más se acerca. Dice, la escuela y el conocimiento desde el punto de vista de los actores. Yo agregaría, ¿cuál actor sería el principal? Pues el estudiante. Los procesos de aprendizaje del estudiante. Para mí los sujetos de la educación, en términos de línea de investigación, se acerca también mucho. Pero que se trate primero al estudiante, el estudiante como tal. El área número 10 dice política y gestión de la educación. Aquí elegí el tema 4 que dice prácticas de gestión escolar, recuperar la documentación y el análisis de experiencias de comunidades de aprendizaje y profesionales, y a la contabilidad, que quiere decir algo así como registros educativos tendientes a la mejora del desempeño en las propias comunidades escolares. Esta también se acerca mucho porque es una práctica que el formador, en este caso el normalista o el profesor universitario, debe de estar siempre al pendiente de qué es lo que está haciendo con su práctica, con relación a los sujetos que está formando, con relación al currículum, con relación al contenido, con relación al plan y programas de estudio. No sé cómo vayamos de tiempo. Ustedes nos me quedan dicen. todavía unos 16 minutos más o menos. En la número... 15 por la hora en que comenzamos. Muy bien. Sí. Número 11. Educación superior y ciencia, tecnología e innovación. Ahí elegí el número 10. Dice formación de investigadores, sistemas institucionales, posgrados, grupos de investigación. Bueno, yo aquí me haría una pregunta de qué me sirve formar investigadores si no van a resolver mi problema como docente. Investigaciones ya hay muchas, teorías ya hay muchas, elementos, diríamos, conceptuales, epistemológicos, pues tenemos mucho de dónde agarrar. Que generalmente los investigadores pues se ponen en el pedestal y los profesores acá pues de lápiz pues no logran, pues sí, pero ese investigador no se ha metido a la enseñanza. Es una investigación casi en el
término de lo tradicional o derivado de algunos comportamientos. Pues, a ver, pues yo, ¿qué me gano con la teoría piagetana si no la puedo aplicar? O oswelliana, o cualquiera. Bueno, pues, O distinguir en los sucesos cotidianos, ¿no? Claro. Sí. Claro, ¿qué me gano con saber que una teoría dice, a partir del referente previo? Pues si no sé qué es. Para identificar el referente previo, yo encontré una estrategia que tiene que ver con la aplicación del contenido que se va a formar o en el que se va a formar sin que el estudiante sepa, para que el profesor se dé cuenta si dentro de su conocimiento previo en la aplicación que se establece se puede trabajar o no. Les doy un ejemplo muy sencillo que por cierto ya no se usa, pero ahí están los programas de secundaria. En una ocasión, que es del que me recuerdo ahorita, me decían los muchachos, maestro, pero ¿cómo vamos a hacer para trabajar el referente previo? Pues si quieren hacemos un ejercicio, nada más que ustedes van a ser estudiantes de secundaria. Yo voy a ser un profesor de secundaria. Y órale pues, se vienen listos para mañana. Ustedes conocen que las clases de práctica docente son de 3 horas. Bueno, generalmente son de 3 horas. Y las 3 horas juntas. Entonces había mucho espacio. Lo hice con las cartas formales. Ya no se usan. Están en los programas. Entonces ya les hice una pregunta así. Oigan, ¿cuáles son las formas que comúnmente utilizan ustedes para comunicarse con las personas? Pues, todas las redes sociales, el teléfono. Entonces, La cultura epistolaria, ¿no? Sí, no. Sí. Pero los más retrasadillos, las cartas. Todavía. Todavía. Tú dices que no. Y les hablo más o menos de la mitad del grupo. Pero todos los inteligentes no las mencionaron. Entonces, ahí yo me metí en un conflicto. ¿Cómo es posible que estos son los más picudos y no saben que las cartas también sirven? Porque no están dentro de su uso. No están dentro de su práctica. Prácticas sociales del lenguaje. Pero Sí. de los otros sí. Sí. Entonces, en ese contenido, diríamos, los estudiantes que más le batallaban pues para avanzar en el aprendizaje fueron los más avanzados. Y los que siempre andaban adelante fueron los más atrasados. Entonces, cuando establecí la estrategia de cómo trabajar eso de manera, diríamos, práctica, lo hice nada más en 2 esquemas, porque no se puede hacer en tanto. Bueno, sí se puede, pues ya cuando se tiene mucha práctica, con mucho tiempo. A los que no tenían dentro de su uso la carta formal, los llevé al libro de texto de secundaria para que identificaran las partes de la carta. Y a los que ya la hacían, les dije, hagan una carta formal. Y ya le hicieron. Ellos obviamente también se fueron al libro de texto, le hicieron, le elaboraron. Entonces ya les dije al equipo, diríamos que estaba más lejos del contenido, ustedes van a calificar las cartas formales que les presenten sus compañeros. Ya las presentaban. No, pues que a ti te faltó esto, que el saludo, que no sé qué, que la despedida, que la introducción, que el otro, que la fecha, y no la pusiste en el sobre y sabe que tanto estaban calificando. O sea, pues no, que ya sabías hacer cartas formales. Claro, la tenían presente, pero no la practicaban. Pero ahí los otros se dieron cuenta que ellos ni siquiera la habían tomado en cuenta. Entonces dije, perfecto, aquí termina el ejercicio, todos muy bien. Los que no saben tienen 4, los que sí supieron también tienen 4. ¿Cómo no? Dime la diferencia. Si tú lo hiciste y aprendiste, pues tienes 4. Si te pongo a hacer una carta formal, ahorita te aseguro que la haces fácil, ya, bueno. Entonces ese es el aprendizaje. Y los otros también, porque ellos ya la tenían hecha. Entonces, cuando lo hacen y les toca practicar con las cartas formales, pues implementan la estrategia. No pudieron. No pudieron. Aún y que ellos la vivieron. ¿Por qué? O sea, no supieron manejar la diferencia. No supieron, lo planearon, pero a la hora de hacerlo se les hizo bolas el engrudo y no pudieron sacar adelante la estrategia. Pero si ahí lo tienes en la planeación, y maestro, pero me ganó las ganas de hacerlo de otra manera. O sea, la falta de ejercicio también tiene mucho que ver. Porque no es que la primera vez yo pude. No. El último me regresaba a lo tradicional y yo, dale, vámonos, ¿no? Hasta que ya más o menos iba dominando, pues. En cuanto al referente, ¿verdad? En cuanto a cómo planear
trabajar a partir de referente previo y calificar los resultados y los productos de ese y los procesos de ese referente previo. Sí. Y obviamente que con contenidos del programa resultaba muy difícil porque los muchachos no tenían el referente, por ejemplo, de algunas lecturas que son pesadas, que son densas. Sí. Teóricamente hablando. Así es. Sí. Muy bien. Entonces veríamos el número 11 que tiene que ver con la educación superior, ciencia y tecnología e innovación. Ahí elegí el número 10 que dice formación de investigadores, sistemas institucionales, posgrados, grupos de investigación. Pues sí, suena muy bien, pero miren, ni los posgrados, ni los grupos de investigación, ni los sistemas institucionales van a hacer que el profesor indague su práctica docente, como dice en el plan y programas de estudio. Yo le digo que lo dice el plan y programas de estudio porque sí lo dice, no porque yo lo diga. Sí lo induce. Así es. La evaluación educativa, bueno, la evaluación del y para el aprendizaje. Yo diría que la evaluación del aprendizaje. Bueno, si quieren agarrar que para el aprendizaje, pero ahí cae uno muy fácilmente de que, oye, es que no estás aprendiendo lo que está en el programa, lo que dice el programa. Entonces, es del aprendizaje porque un estudiante que está en -3, no le podemos exigir que aprenda en avance en el contenido lo que un muchacho está en +2. Sin embargo, el que está en -3 puede aprender más que el otro, porque el otro nada más puede llegar a +3. Sin embargo, este puede llegar a +1. ¿Quién aprendió más? Pues el que está en -3 porque subió 3 niveles, por ponerlo así en un esquema, ¿no? Sí. Entonces aprendió más que el otro dice, ya sé, no lo hago, lo que sea. No me tengo que esforzar. Y el otro sí. Número 13, educación y desigualdad social e inclusión, trabajo y empleo. Ahí tomé el número 3, que se meten en muchas broncas ahora con eso de la inclusión, que es un tema que no quiero tocar porque es muy escabroso, pero dice 3, consecuencias de la desigualdad educativa en el mundo del trabajo y en la estructura social. 3.4, educación y mercados laborales de egresados y profesionistas. Incorpora estudios de seguimiento de egresados en media superior y superior. Este lo tomé nada más por tomar lo del seguimiento de egresados. ¿Lo tiene? ¿Quién hace el seguimiento de egresados? Pues la Secretaría de Educación Pública. ¿Y cómo hace el seguimiento de egresados? Con un esquema. Es más, aquí hemos hecho seguimientos de egresados hasta a ver cuántos tuvieron plaza y cuántas horas tuvieron, y si están no, es que nos interesa eso. Ese no es asunto que está en nuestras manos. El asunto está en manos de los administradores. Lo que a nosotros nos debe de interesar es esos egresados, cómo están implementando la formación ya en la práctica del ejercicio de la. Eso es lo que nos debe de interesar. Sin embargo, la Secretaría no pone nada de eso. Sí, bueno, a mí sí me ha tocado contribuir en ese seguimiento y fue cualitativo. Fue en el COMIE que tuvo como sede, que iba a ser Monterrey, y por problemas que hubo en la sede, se trasladó a la UNAM. Si no estoy mal, fue en el 2009. Y a mí me tocó hacer un estudio comparativo entre egresados de la Escuela Normal Salvador Varela de Juchipila y dos pequeños equipos de egresados que egresaron en el 2005, en el 2010, perdón, y en torno a cómo construyeron el conocimiento científico pedagógico. A ambos equipos, de la Repsamen de Jalapa, Veracruz, y sí, un equipo de la Repsamen de Jalapa y un equipo de la Salvador Varela de Juchipila. Hay un elemento diferencial, curiosamente, que tiene que ver con que uno de esos equipos sí contemplaba el aspecto de inclusión y de manera autogestiva, ya en el primer tramo de su etapa Nobel en la docencia, se hicieron de lenguajes alternativos para trabajar con niños, por ejemplo, ciegos, en el aula regular. Mientras que en el otro, con quien se estaba contrastando, no se daba eso. O sea, estaban en la espera de que llegara un equipo de USAER a solventar. ¿Sí? Bien.
Maestro, Sí, adelante porque ya ahora para sí ya se casi nos está cerrar. acabando. Sí, para casi cerrar. Efectivamente, porque esa investigación comparativa que hizo la maestra Betty fue precisamente por la intención de abreviar en la formación la atención diferenciada por estas deficiencias de la Secretaría. Porque si un profesor común y corriente, a veces no estamos capacitados para trabajar con alumnos de corriente regular, ya con una discapacidad en ese sentido, pues no se necesitaría una especialización. Es un reto muy grande. Ahora, ustedes conocen muy bien el Ávila Camacho, tienen ustedes una licenciatura. Ahora se llama Prevalece, ¿verdad? Licenciatura Prevalece. en Inclusión Educativa. Ese se Así llama. Nada más, pero antes de Era educación especial. especial. Ajá. Exacto. Así es. Y fíjense cómo ustedes que trabajan, pues, preescolar, primaria y secundaria, ahí tienen esa posibilidad de apoyo. Pero, por ejemplo, en el camp que trabajábamos, todas las demás, menos la de telesecundaria, ¿qué posibilidades habría de que nuestros muchachos pudieran atender esas especificidades de educación en muchachos que ya iban a secundaria? Incluso a mí me tocó ver practicantes que llegaba el estudiante en silla de ruedas y hasta sudaban frío, porque no hallaban cómo tratar. Ni siquiera eso. ¿Verdad? Entonces sí, pues es un gran problema. No, yo aquí lo hablo en el sentido de cómo poder darle continuidad a que, así como lo mencionó al principio el maestro Margil, de que nos están invitando a formar el plan y programas de estudio, también nosotros pudiésemos diseñar las estrategias de seguimiento de egresados. Sí. Y ese sería un ámbito natural de investigación continua. O sea, sin esperar a que llegue alguien y nos diga, haz investigación. Pero estableciendo las propias pautas. Pero adelante, maestro, ya para casi cerrar, ¿verdad? 14. Sí. Educación y valores, pues es muy sencillo porque ahí ya lo tomé el punto número 1 sobre la formación moral y eticidad en la educación. Aquí debería de ser educación y principios, no valores. Porque el valor se lo damos cada quien a como nosotros creemos. Por ejemplo, si ustedes preguntan, yo preguntaba, oigan muchachos, para ustedes, ¿cuál sería la puntualidad? Pues 5 minutos después, profe. Pues 15 minutos. No, el límite. pero pues 30, son 3 horas. Dije, miren qué bien. No, qué barbaridad. Ya, el valor. Pero el principio de la puntualidad no es ese. Hace un rato lo vivimos, ¿verdad? El principio de la puntualidad. Y claro, porque lo tenemos. Porque nosotros tenemos el principio, no tenemos el valor. ¿Sí? Sin embargo, esto no se forma. Llega la hora que quieras. No, espérate. Si por eso hay un horario, por eso hay esto, por eso hay el otro. Entonces sí debe de haber principios en lugar de valores. Y cómo manejan los valores en el diseño de plan y programas. Pero bastante. Bueno, para mí se distorsiona mucho porque cada quien le da el valor que quiere. Y no hay problema. Convivencia, disciplina y evaluación en las escuelas, eso ya lo toqué al principio. Sí. El multiculturalismo, intelectualidad y acción, eso también ya lo tocamos en términos de la especificidad del sur, centro, norte. Que es una de las ganancias de los COMIES. Es correcto. De los COMIES. Es correcto. Y la educación ambiental para la sustentabilidad, bueno, aquí sí es una práctica pedagógica y didáctica de los educadores, de los educadores ambientales. Bueno, a mí me tocó ver escuelas hechas un basurero. Secundarias. Entonces, ¿dónde está la formación? Claro, ya no me estoy viendo situaciones autosustentables ni nada. Sencillamente de convivencia. La higiene. No hay. Es más, se les deja a los niños, hasta tienen que hacer un rol de que hace el aseo, que el otro y que no sé qué. Pues, ¿por qué tienen que ensuciarse un salón? Se ensucia nada más con los 3 gramos de polvo que traigan los zapatos y ya. Lo único que se debe ahorrar es la tierra que metí en los zapatos. Sí. Pero cáscaras de plátano, papeles, avioncitos, botellas de refresco. No, tanta cosa. Entonces, ahí sí nos falta muchísima educación en ese sentido de lo ambiental. Y por último, las tecnologías de la información y la comunicación, TICs en la aplicación. Yo nada más tomé el número 5, que es la educación virtual, que ha sido un verdadero problema desde hace año y medio a la fecha, cuando la pandemia nos agarra y nosotros no estábamos preparados para la educación virtual.
ni los profesores, mucho menos los estudiantes. Ahora, ¿cómo vamos a implementar una educación virtual si hasta en los centros urbanos falla la señal? ¿Cómo lo vamos a hacer en los medios rurales que ni señal hay, ni conocen qué hay? Y aparte, los programas no están diseñados para ese tipo de Exacto. enseñanza y de Pues ahí aprendizaje. está la cuestión. Ahí está el problema. Es un reto. Es un reto, sí. Esto es un reto y nos está poniendo en la pista de reconstruir. Por eso nos están, como bien dices tú, convidando al aspecto curricular. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a ser curadores. Yo siempre repito eso. Sí, sí. Vamos a ser curadores reales. No O sea, somos expertos. aunque no. La necesidad nos está llevando a ser curadores mucho más expertos. O sea, sin esperar que nos estén diciendo, eso nos decía el doctor Fortino Sosa, maestro extraordinario del posgrado de allá de Monterrey. Y nos decía, es que el programa ya está ahí, los contenidos ya están ahí, ahora cúrenlos ustedes. Y la pandemia ha sido una maestraza en ese sentido. Nada más que, pues... Pues la conectividad es la que ha fallado mucho. Exacto. Ahora, si ustedes son expertos en la investigación, y no en hacerla, porque yo sé que han hecho, pero también en ver otras investigaciones, ¿cuánto tiempo dura una investigación? Yo no veo cómo sea posible que ahora sí que curemos este Congreso de Investigación Educativa con la pandemia, porque todo tiene que ver pues, con la pandemia. Sí. Si apenas tenemos un año y cachito, o sea, vamos al sistema cerrado que ni siquiera conocemos y llevarlo a este asunto de la pandemia, como que esa tendencia. ¿Saben qué? Es otro, pero desde antes de la pandemia ya estábamos padeciendo la inmediatez, ¿sí? Es correcto. Y hace 6 meses, que estábamos a 6 meses de la pandemia, ya había gente que estaba emitiendo resultados de investigaciones. Si todavía no... Sí, de hecho en mi escuela hubo un librito que sacaron sí. a los 6 meses. Bueno, yo me acuerdo que tú lo comentaste. muy Aparte, respetable, sí. pero bueno. No, sí es respetable. Sí, pero... y qué bueno que se haga. Pues es sí. más, a mí me alecciona, nos alecciona. Pero qué tan fidedigno es si todavía no acabamos de sentirla. Es más, todavía no termina. Pero es que me regreso al primer programa, Meritocracia. Exacto. Presente. Ahí está. Nuestro primer conversatorio giró en torno a la meritocracia. Hacemos todo con tal de seguir acumulando los méritos para que nos pongan etiquetas, como se llamen, para no entrar en detalles, ¿verdad? Oye, se me hace que ya Sí, se acabó muy el bien, tiempo. entonces concluimos. Ya, Sí. ahora sí. ¿Cuál sería su conclusión ya para cerrar? Bueno, mi conclusión es muy breve, como lo planteé al principio. Para mí, toda la investigación educativa debe de estar alrededor de cómo el individuo, cómo el sujeto aprende. Antes que otras cosas, ¿verdad? Bueno, Bien. de ahí se deriva todo. Todo lo demás. Adelante. No, pues muchísimas gracias al maestro José Manuel Ramos Ávila por esta participación, estas experiencias emitidas aquí y pues nos enriquecen a todos. Los que nos van a escuchar enriquecen, incluso algunos alumnos me dijeron, lo vamos a escuchar porque yo en investigación ando perdido. Le dije, pues yo creo todos, pero bueno, entonces pues le agradecemos mucho, también la maestra Betty, que siempre Al contrario, maestro. muy puesta para hacer este tipo de actividades y pues nos veremos en otro conversatorio al margen. Creo que va a ser de poesía para... Poesía con el enfoque infantil, en nivel preescolar. Y está por confirmarse nuestro invitado, pero quien nos haga favor de aceptar, ese será nuestro tema Muy bien. a desarrollar. Y pues si no dicen otra cosa, nos encontramos en el siguiente encuentro conversatorio al margen, en un encuentro objetivo más. Si la vida no dice otra cosa. Muchas gracias, maestro Sí, no, gracias. José Manuel. Un placer. Gracias. Gracias. Muy amable.